Vida Cristiana, clase 6, audio 1. Hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Están bien? Bueno, espero que sí, que Dios les esté guiando en todo y que puedan estar disfrutando de todo lo que Dios tiene para sus vidas. Y imagino que están, me los imagino en otro lugar ahí, sentados tal vez, o en el colectivo, o en el micro, o viajando, o sentados en sus casas con el mate, con un café, o como sea, pero trato de imaginarme, me anima mucho imaginarme que hay personas, que hay hermanos míos, que sí, no los voy a conocer tal vez aquí en la tierra, pero sí en la presencia de Dios, y que vamos a tener una buena charla allí en la presencia de nuestro Dios cuando vayamos allá. Pero mientras tanto estamos aquí en este peregrinar y en esta hermosa vida que Dios nos ha regalado. Juan 10:10, vida abundante. Bueno, estamos hablando, pensando en lo que es la verdadera vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver en cuanto a esta vida cristiana? El propósito de esta materia es el siguiente, es comprender y disfrutar lo que es la verdadera vida cristiana. Comprender según la Escritura y disfrutar según la Escritura. La Escritura es la voz del Creador del universo, es la palabra de nuestro Creador, del que nos tejió en el vientre de nuestra madre. Él nos dejó este, entre comillas, manual de instrucción para la vida. Y dividimos esta materia en cuatro áreas, en cuatro partes. Principios para la vida cristiana. Ahí vimos, cuando hablamos de principios, hablamos de concepciones bíblicas o conceptos bíblicos. Estamos viendo, y hoy es la última clase, del poder para la vida cristiana. Estamos hablando del control bíblico. El control de una forma bíblica. ¿Cuál es? El control del Espíritu Santo en nuestra vida. Es imposible vivir la verdadera vida cristiana sin la presencia en nuestra vida del Espíritu Santo. Luego veremos en las próximas dos clases palabras para la vida cristiana y en la última clase prácticas para la vida cristiana. Cuando hablamos de palabras para la vida cristiana, vamos a hablar de compromiso bíblico. Y cuando hablemos de la práctica para la vida cristiana, vamos a hablar de la consagración bíblica, ¿sí? Y cuando hablamos de bíblica, hablamos del corazón de Dios, directamente de Él. Pero seguimos en el segundo punto, ya para terminar en esta clase. Estuvimos viendo la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces vimos nosotros ahí cosas importantes en cuanto al Espíritu Santo. Y estábamos terminando el punto el hecho de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Qué hermoso es esto. Andar es caminar. Es caminar, es no estar quieto, pero el hecho de andar significa el vivir, ¿sí? Vivir conforme al Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios, es sinónimo. Vivir conforme al Espíritu es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vimos que lo que el apóstol Pablo, el énfasis del apóstol Pablo que hace principalmente él es andar en amor, andar con diligencia, andar como hijos de luz, andar como es digno de nuestra vocación. Andar es caminar con Dios, andar en el Espíritu. Y vimos ahí ejemplos en el libro de Génesis de Enoc, ejemplo de Noé. Era amigo de Dios. Esa relación, esa es la verdadera vida cristiana. Es una relación personal con el Creador. Eso es la verdadera vida cristiana.
Bueno, y para hablar de andar, debemos en primer lugar pensar en esto, y ese va a ser nuestro énfasis en nuestra clase, es andar en confesión. ¿eh? En primera de Juan 1.9 dice que Dios es fiel y justo, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel para perdonarnos, porque nos conoce, nos entiende, sabe de nuestras debilidades. ¿Y por qué es justo? Porque es lo que Él prometió en Cristo, un perdón permanente. Es su promesa. La justicia de Dios cayó sobre el Hijo de Dios y nuestro pecado, que nos separaba de Dios, fue castigado en la persona del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 8 dice así, de 1 Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. O sea, el cristiano tiene una lucha que es el pecado. Gracias a Dios, Él en el pasado nos quitó de la esclavitud del pecado. En el presente nos liberta del pecado. Pero en el futuro nos librará de la presencia del pecado. Pero eso en el futuro, cuando estemos con Él. Ahora, muchos de nosotros pueden decir que tienen una buena vida, ¿sí? Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia de lo que es confesar, tener una vida de confesión. Es lo mismo que lo que hacemos con nuestro cuerpo, querido hermano y hermana. Llegamos a casa del trabajo y pensamos en ducharnos, en bañarnos, en tomar un baño. ¿Para qué? Para sentirnos bien, sentirnos limpios. Venimos con el trajín del día del trabajo y tenemos que limpiarnos, lo mismo con nuestra alma, con nuestro espíritu, necesitamos limpiarnos. Es lo mismo que le dijo el Señor Jesús a Pedro en Juan capítulo 13. Pedro le dice, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no vas a poder tener parte conmigo, una relación conmigo. Entonces Pedro le dice, no. Entonces lávame todo entero, le dijo a Pedro. Y el Señor Jesús le dijo, Juan capítulo 13, le dijo, no, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les dije. Ahora es necesario solamente los pies. Claro, es eso, exactamente eso lo que necesitamos. Eso es la confesión, es la limpieza, es confesar con nombre y apellido nuestro pecado. Ya vamos a ver lo que significa esta palabra, confesión, pero miren, dice el versículo 8 que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y algo más, nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es importante pensar en esto, que muchas veces nosotros no confesamos porque pensamos que tenemos una vida bastante limpia. Y pasan los días y nosotros no confesamos. Cuando la confesión para la vida cristiana es importantísimo porque debe ser una práctica la confesión. Una práctica. Porque todavía no estamos glorificados. Y estoy convencido que la palabra de Dios nos dice, nos habla de confesar, es porque no lo hacemos con regularidad o con la regularidad que necesita nuestro ser,
nuestra comunión con nuestro Señor.